Tiene la palabra el senador Cine Niño. Bueno, yo inicialmente había solicitado la sesión informal, pero bueno, me acojo, señora Presidente, a la decisión suya. No, se la vamos a dar, pero después de terminar el debate. Sobre este tema, yo quiero entonces decir algunas cosas muy puntuales. Lo primero es que a los pensionados y a los trabajadores y a los buenos propósitos se acude cuando se trata de hacer cosas no santas. Entonces, en el año 2003 se dijo hay que liquidar a Telecom, y el argumento principalísimo fue vamos a resolver el problema de la deuda pensional y a sanear las finanzas de Telecom. Y entonces fue liquidado Telecom, ya conocemos toda la historia de resistencia de los trabajadores, etcétera, y se creó Coltel, pero se creó como una empresa del Estado y funcionó por 3 años como empresa del Estado y funcionó muy bien, señora Presidente, y le reportó al país unas ganancias significativas. 3 años de esa empresa que se quitó, que quiso hacer una especie de sustitución patronal para dejar a los trabajadores envainados con el tema pensional. Y en el año 2006, esa empresa rentable para el país, que funcionaba bien, se sometió a una venta del 50% de las acciones más una acción, no propiamente el 51%, 50% más una acción para tener la mayoría. Y esa accioncita sí que le sirvió a Telefónica, porque misteriosamente una empresa que era rentable para el país comenzó a entrar en un proceso raro, ya no le comenzó a alcanzar el dinero, y la disculpa fue el Parapat, y el Parapat, que es un patrimonio autónomo, se hace un contrato con ese patrimonio autónomo para otra vez, vienen aquí los pensionados, para asegurar el pago de las pensiones. Pero el socio ínfimamente mayoritario, entonces comenzó a tener problemas para pagar. Y eso se condujo a una capitalización que aquí denunció la doctora Susana, que fue una pérdida para la nación. Que la nación entonces asumió una serie de pasivos, y otra vez de por medio los pensionados. Entonces hubo incumplimiento de ese contrato con el Parapat, y aparece la capitalización del 2012 y ahora la capitalización del 2017. Yo recuerdo que el doctor Ángel Custodio Cabrera dijo, eso no es posible la capitalización, porque no está previsto en el presupuesto de la nación ni un solo peso para capitalización. Pero miren que posteriormente sí apareció ese tema de la capitalización. Bueno, pero aquí hicimos esa observación, y que fue una observación que hizo el doctor Ángel Custodio, pero sin embargo la capitalización se dio. Bien, ok. Pues bueno, ahora con este informe que presenta la Contraloría sí que nos preocupa más, porque entonces la causa del problema no era el Parapat, era otra cosa. Yo tengo un socio en un negocio, y ese socio comienza a incumplir el negocio porque coge la plata y yo no sé qué la hace. No sé qué hace la plata mi socio, pero me lleva a la empresa conjunta que tengo con el socio a quebrarla. Y entonces acude a bancos para conseguir créditos, para poder pagar el funcionamiento de la empresa. Gastos
que dice, hombre, no era tanto operativos de la empresa, otro tipo de... Aquí habría que analizar, señora ministra de Hacienda, qué es lo que hace el socio de la nación, qué hacen con la plata. Porque eso implica una pérdida para los colombianos. Entonces se privatiza parte de una empresa, se utilizan los recursos de la nación a través de capitalizaciones para supuestamente salvar la empresa. Y entonces ahora se dice que ya estamos saliendo de las causales de disolución y que posiblemente hasta el mes de septiembre del 2018 hay que resolver esas causales de disolución. Y se supone entonces que se salvará la empresa. Y se supone entonces que la empresa va a ser una empresa próspera, rentable. Pero desde ya se está dando la disculpa, vamos a vender ya esa minoría, 32.5% de las acciones, hay que venderlas. Porque vendiendo esas acciones a precio de bolsa, que es lo que normalmente ocurre cuando se trata de vender empresas del Estado, no por el patrimonio, no por los recursos que se utilizaron para construir la empresa, como sucedió con Isagen, sino a precio de bolsa. Y entonces con el argumento de es más rentable para pagar las pensiones vender el 32.5% que utilizar las ganancias de una empresa que seguramente sí va a ser próspera. Yo les aseguro que el Estado vende su participación accionaria y ahí se despega la empresa, como cosa rara. Y entonces el Estado se despoja de las posibilidades de riqueza y de sostenimiento, porque en la mente de aquellos apóstoles del mercado total y libre, creen que solamente los particulares pueden utilizar de la mejor manera posible el capital, lo pueden hacer más rentable, porque es que hay funcionarios públicos corruptos de por medio que acaban con las utilidades y entonces los funcionarios privados son más éticos y morales que los funcionarios públicos. Y ahí vamos en un proceso de desmantelamiento de la riqueza nacional, de las empresas estatales que pueden servir al país. Yo no me explico cómo Estados Unidos sí proteja sus industrias que considere ellos que son estratégicamente rentables para la nación, para su seguridad, etcétera. Pero en Colombia aquí se privatiza hasta la justicia. Ese es un llamado, y cuando yo decía, doctor Ángel Custodio, que esto va a entrar al olvido colectivo, algún día volveremos en la historia a decir, oye, miren, vean lo rentable que son estas empresas de telecomunicaciones. Pero como nos han colocado un fantasma que al pobrecito del Estado le hacen falta recursos para inversión, nos toca acudir al gran capital internacional privado para que Colombia pueda funcionar. Sin embargo, Colombia tiene unos altos niveles de endeudamiento externo. Es decir, toda esta falacia de atentar contra la riqueza nacional, de atentar contra la riqueza de un Estado, aquí, a nombre de las pensiones, ahí tenemos los fondos privados de pensiones, que yo siempre he preguntado, ¿y cuánto es que rentan de todo ese acumulado que se acerca a 250 billones de pesos? ¿Cuánto rentan como tributo al Estado? Yo le he preguntado a mucha gente, dice, no pueden rentar porque esa es la plata sagrada de los pensionados. No, eso no es verdad. Con el solo interés de un CDT, con eso se pagan la pequeña que llamamos tasa de retorno o mesada pensional. Entonces aquí hay también, y yo lo quiero decir y dejar constancia, señora Presidente, que todo esto es una historia en donde a nombre de los pensionados se acabó con una empresa que hoy debería ser muy rentable para el Estado, una empresa como otras empresas que tendrían la posibilidad de que los ingresos corrientes de la nación subieran enormemente. Pero le hemos apostado solamente al tema minero y el tema minero está en crisis. Le apostamos al tema del petróleo y el petróleo está acabándose ya en Colombia.
tenemos una crisis tenaz con el gas. Es decir, este es un estado de bancarrota. Y no nos preocupamos porque el Estado sea rentable. Aquí tenemos que defender la propiedad nacional. De lo contrario, no van a alcanzar los dineros que sigamos prestando, o mejor, mandándole más la mano a los colombianos con más impuestos, señora ministra de Hacienda. Pero miren, ahí están los muchachos de la Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional, reclamando contra Serpilo Paga. Ahí están los estudiantes de la UPTC, que dicen sus autoridades académicas superiores en la UPTC, es que no nos llegan los recursos de la nación, nos están haciendo conejo, y entonces nos toca subir el valor de las matrículas, y los estudiantes, por supuesto, pues que tienen que movilizarse para reclamar. Aquí en Colombia tenemos que pensar en serio, señora ministra, señores senadores, que tiene que haber educación superior gratuita, pero no por ahí con falacias como están planteándose en algún proyecto de ley, sino en serio, una educación gratuita, superior, igual desde el preescolar hasta la educación media. Es por eso que nosotros reclamamos, y doctora Susana, yo, de verdad que este debate de control político que usted ha convocado en 2 ocasiones ha sido muy importante porque nos ha permitido conocer qué fue lo que pasó. 15 años después, qué fue lo que pasó con Telecom. Para esa época, esos dirigentes sindicales eran unos desadaptados que no se encontraban dentro de el progreso mundial de las telecomunicaciones, pero hoy en día volvemos a mirar hacia atrás y decimos, esos trabajadores tenían razón en de defender la riqueza nacional, un Estado que fuese próspero, y no un Estado como el que hoy tenemos, que es un Estado solamente que vive de los recursos, de los impuestos que pagan los colombianos. Muchas gracias, señora Presidente. A usted, senador Zenén.